O Esto es sea, un valor. claro, pero ya no tenés como decir el de primer orden o no, segundo orden y demás. ¿O sí? Porque va a ser un Sí, número directamente. eso es lo que No va a estaba ser n pensando. por algo. Sí, por eso llegaste ahí con la lógica. Y creo que también si metemos ese número tampoco vamos a tener cómo relacionar después al I y al D, porque vamos a tener solamente la parte izquierda de esa relación como un número Ajá. y no vamos a tener o sea, para variar el I tampoco. Perdón, ayer el profe en la clase, si no me equivoco, le habían Esto lo preguntado. ponen acá. Cla- Ahí. O sea, el tita este lo ponen en función de I sobre D, arco tangente de I sobre D, no sé qué, y lo ponen acá. ¿Ah? Profe, yo saqué dos titas y, o sea, saqué justamente los dos titas con el tangente y después Ajá. hice con esos dos titas otros dos senos de tita y justamente me quedaron dos tablas con dos senos de tita diferentes y con Sí, eso hice todo. está bien. Está perfecto lo que hiciste. Un compañero también habló, ¿qué dijo? Algo de ayer el profe. No, que me pareció haber escuchado ayer que el profe dijo que el tema de ángulos pequeños queda, o sea, es algo medio por ahí que no sé si hay una regla. O sea, que depende del error que uno quiera cometer. O sea, no Claro, dijo nada en claro, no dijo menor a 10 grados claro, por el o algo criterio. por el estilo. Es que es como les decía, ustedes van, a lo sumo van a acarrear un error. Se estima que menor a 10 grados, es ya un versito que tengo incorporado, que menor a 10 grados el error es muy despreciable. Claro. Sí, sí, nosotros, creo que también en otras materias se hacía con menor a 10 grados, pero el profe dijo como que no había un criterio fijo justamente, pero que trabajábamos con ángulos pequeños. Ajá. Hay una vuelta que creo que les dieron algo muy a propósito, eran como 20 grados lo que les daba. Si hacían la cuenta con la tangente, con el arco tangente de I sobre D, entonces ahí sí o sí tenían que hacerlo de esta forma. Pero siempre chequeen eso porque los profes a veces que se levantan con la pata izquierda. Y si lo llegan a hacer todo con esta expresión y dicen, bueno, el error es chiquitito, no, el error no es chiquito, con 20 grados. ¿Quedó hasta acá este ¿Profe? ejercicio? Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta de esto? Yo porque me quedé con problemas al concluir el ejercicio, porque llegué a esa expresión de lambda Ujú. y bueno, y fui tirando con los n. Con n igual a 0, bueno, supuse que iba a estar como en el centro y como que la luz blanca no se separa en todos sus colores en el centro, no se lo supuse así. En el n igual a 1 me En da el centro, lambdas por en fuera el del centro, espectro visible. sí, está bien. En el centro Y lo que ocurre es que todas las longitudes de onda caen ahí. Todas, 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 todas caen claro, ahí. como que estaban todas solapadas, Sí, las están supuse todas yo. solapadas. Sí, está Entonces, bien. y en n igual a 2 sí me da dos lambdas, como que los que caen en ese recuadro serían los del verde hasta el rojo. Sí, Pero está bien, o sea, ahí ya puedo concluir el ejercicio al llegar a ese resultado. sí. Ah, ok, Solamente ok. tenés que descartar. Vas a ver que algunas longitudes de onda pasan y otras no. O sea, vos dijiste que se escapa de esto con el primer orden. Claro, Entonces, esas no. Esas longitudes claro, de onda no esas pasarán ya, por el ya no. agujero. No. Aparte es Ah, luz bien, bien. blanca. Primero es luz blanca. Entonces, vos a lo sumo estás acá. Ujú. Entonces, tu respuesta tiene que estar en este intervalo. ¿Está bien? Ah, bien, bien. ¿Cuál es el otro? Capaz que no alcanzo. Otra cosa que, China, por ello estaba pensando que se podía plantear es dejar a que el valor de I se mueva entre 5 centímetros y 6 centímetros. Sí, Entonces está bien. después probás con un n igual a 1, ponele, y o sea, despejar lambda para ambas entre 5 y 6 centímetros, entonces cuando reemplazas con n, ya ahí directamente te tira en qué intervalo de lambda te da. Ajá, sí, me gusta. Por ahí es un poco más fácil, me parece, para guiarse. Sí, es más matemático, como lo haría Nico o Coco. Eh,
Sí, estaría bien también. Además, también podrían probar con el valor de 5,5 centímetros, por ejemplo. No, bueno, acá igual están los límites. Ustedes con esto ya hacen los límites y listo, ya está, se olvida. ¿Cuál era el otro? ¿El 11? El 11. Ay, es un horror el 11. ¿Por qué no lo sacan de la guía? No lo quiero explicar más. El cuatrimestre pasado no me pidieron que lo explique. Si yo les digo que esto no se lo van a tomar, igual van a querer que se lo expliquen. Ah. Capaz que Bueno. no. Pero ya es un datazo. Bueno, no se la van a tomar. Esto es solamente para que sepan sobre un principio, que se llama principio de Babinet. Bueno, dice, un cabello tiene un diámetro medio de 70 micrómetros. Los profes dicen micrones. Entonces ya tiene un diámetro de 70 micrones. Se desea comprobar este resultado usando como técnica la difracción que produce un láser de tanto. De longitud de onda cuando incide sobre él. El espectro se observa en una pantalla. Entonces tienen que hacer un gráfico de... Bueno, en el punto A les pide hacer un gráfico de I en función de θ. Les tiro un tip. Ya van a tener parciales viejos, etcétera, etcétera. Pero lo que suelen hacer los profes, a mí me gusta siempre darle estas cosas, si se asustan ahora y después lo practican. Es que hay veces que ya les dan el gráfico de la intensidad. Ya les dan ese gráfico, entonces ustedes tienen que extraer todo de ahí, con números, todo. Pero muchas veces los profes no les dan justo este gráfico, este que ustedes conocen. Les dan este, por ejemplo. O les dan uno que es en función de I. O les dan otro que es en función de, no sé, no se me ocurren más cosas. De otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que harían ustedes? Por ejemplo, si en función de I nomás, de I, de Y, de acá, este. ¿Qué es lo que entran en pánico? Sí. Y dicen, no me sale el ejercicio. Exacto. Acordarme de este momento. Pero creo que había dicho el profe que era lo mismo, cambiaba la escala solamente. Claro. En realidad lo único que se hace es cambiar la escala, literalmente. Porque, ¿qué es el seno de θ? Es esto que está acá abajo. Si el θ chiquito, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hago? Despejo ahí. Y te queda de seno de θ. Entonces, el valor que correspondería acá, los máximos, mínimos, etcétera, va a ser este, de seno de θ. ¿Está bien? Para que no entren en pánico y piensen un poquitito. Capaz que les ponen otra cosa que no es I. Bueno. ¿Qué preguntaba? Hacer un gráfico del espectro observado. Bueno, el principio de Babinet. Se llama así, Babinet. Antes en las diapositivas del profe estaba, pero el profe no lo daba básicamente, estaba ahí de florero. Principio de Babinet. Si quieren lo googlean. Básicamente es como la inversa a lo de las rendijas. Ahora lo que se hace es, lo que yo tengo, el obstáculo que yo tengo acá, en este caso tengo este pelo de 70 micrones, esto se toma como la abertura, como el ancho de la abertura. Es eso nomás. Eso es lo que tienen que saber. Entonces, produciría básicamente el mismo patrón de difracción que ustedes conocen. Entonces, lo único que tendrían que hacer es hacer todos los cálculos, pero teniendo en cuenta esto. No sé, tienen en cuenta lo
lo del seno de tita mínimo, que es igual a de difracción era n lambda sobre a, ¿cierto? Y además, bueno, esto es lo único que podrían sacar en principio. Y después les pide, se requiere medir con un error menor al 10%. Si se requiere medir con un error menor al 10%. Indique cómo lo haría si cuenta con una cinta métrica cuya menor división es de 1 milímetro. Estoy pensando que... ¿Qué es lo que quiere sacar? Bueno, lo otro que también deberíamos calcular, por ejemplo, es la distancia entre los humos, o sea, la distancia, entre comillas, entre rendijas, lo que nosotros conocemos como D. En este caso, si tenemos un pelo y lo estamos iluminando, ¿qué sería nuestro D? Bueno, anda a saber. Pero con estas cuentas que nosotros tenemos acá, lo podemos más o menos llevar a esa expresión, a qué es este D. Y además con el tema de, sabemos dónde está la pantalla, ¿no? No, no se sabe. Profe, igual te tenía una consulta. Yo no sabía si usar el dato de A como el diámetro del pelo porque justamente te pide que se desea comprobar ese resultado. Entonces yo supuse, bueno, quiero encontrar A, pero tampoco tengo D y tampoco lo entiendo, entonces no sé qué hacer. Bueno. Sí. A ver, estoy pensando yo también. A mí me lo explicaron muy laboratorio este ejercicio. También se lo pregunté a Fer y me lo explicó con todos los cálculos de errores de laboratorio, ¿vieron? Bueno, con todo eso. Horrible. Ay, ¿cómo hago para que no se finalice esto a las 16? Esperemos que no se finalice. Bueno. Apareció un cartel igual, que me quedan 10 minutos. Acá... Ah, qué boludo. Bueno, ¿recuerdan lo que les dije de lo de el obstáculo? Bueno, el obstáculo es... me confundí yo. Era esto. Es D. No el ancho entre la rendija, es D. Perdonen. Ahí está. Ahora se pone más linda la cosa. Con razón. Bueno. Bueno, entonces ahora lo que se tendría que saber es, como dijo la compañera, saber si este D que nosotros utilizamos, qué tanto error tendría que tener. Bueno, a ver. No tienen ningún dato más. Eso me pone mal. Bueno, a mí el profe me lo dijo de esta manera. Lo explico como me lo dijo el profe, como hace un rato les expliqué lo otro como me lo dijo el profe. Espera, voy a chequear el principio de gabinete porque estoy dudando de mis anotaciones. Principio. Bueno, lo que dice Wikipedia es que el principio de gabinete es un teorema de difracción relativa que indica que el patrón de difracción por un cuerpo opaco es idéntica a la de un agujero del mismo tamaño y forma. Así que estaba bien lo que les dije en un inicio, perdón. Empecé a dudar de mi anotación. Disculpen, estas cosas suceden. Bueno, bien. Listo, ya no les cambio más las letras. Bueno, mi Fer me lo explicó de esta forma. Dijo, bueno,
empezá dejando todo en función de esto que nosotros tenemos acá. Nosotros sabemos que el seno de tita es igual a I sobre D. Si relacionamos estos dos, nos quedaría A igual a N lambda D sobre I. Bueno, ahora con esta expresión es la que tenemos que trabajar para encontrar el error. ¿Está bien? Profe, y ahí en ese caso usamos, por ejemplo, esa expresión del seno de tita igual a I sobre D sin siquiera conocer, bueno, no conocemos ni I ni D, mucho menos Sí, si el ángulo sí. es chico. Sí, es que es muy genérico el ejercicio, o sea, tendría que darle más información. A mí no me gusta porque todos me vienen a preguntar esto y yo me desenvuelvo poco, pero sí, necesitaría más datos con el tema de y todo eso. Pero ahora, con lo siguiente que les voy a decir, se van a dar cuenta que capaz que no lo necesitan. Bueno, ¿recuerdan alguien de algún laboratorio? ¿Recuerda cómo se calcula la incertidumbre de esto que está acá? No sé si se le dice incertidumbre, error relativo, capaz que lo conocen de esa forma. Sería el delta A. Capaz que en métodos, en alguno de esos lugares. Bueno. Es la suma de cada uno de los errores que tiene esto. De cada uno de los parámetros que nosotros tenemos acá, básicamente. Y el error de esto es una derivada de todo esto en función de lo que, a ver, ¿cómo lo digo en palabras? Serían las derivadas en función de esa A. Claro, la derivada parcial de esa variable que nosotros estamos analizando. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, el error de lambda, ustedes saben que si ustedes tienen un láser, o sea, tienen una luz monocromática, que es generalmente lo que se tiene en cualquier ejercicio, o sea, es un láser, no tiene variación de error, básicamente. Bueno, entonces lo que se hace es el valor absoluto de esta medida, o sea, de la derivada parcial de esto en función de lambda, y lo calculan, lo hacen ustedes, yo no lo voy a hacer. Por el delta, por el error que tienen ustedes de este parámetro. Más, bueno, n es el orden, n no tiene error. La distancia entre, tienen que hacer lo mismo con d, tienen que hacer lo mismo con i. ¿Está bien? Se van a dar cuenta que les van a quedar, la mayoría de todas estas cosas les van a quedar, o sea, cuando se manden la derivada, van a obtener una expresión. De esa expresión, bueno, lambda no tiene casi error, o sea, se puede despreciar básicamente el error, y los únicos que pueden llegar a tener un error sería este y este. ¿Recuerdan cómo es el error relativo de cada cosa? De estática, tal vez. La variación de del delta de esto sobre el valor original, ¿no? Bueno, entonces, todo eso que está ahí, todo este bicho que ustedes van a obtener, van a obtener este delta D, y después lo que tienen que hacer es, creo que ya me perdí, hasta yo. Espera, se me queman los papeles con este ejercicio. Hasta acá vienen, ¿no? Esto es todo muy, muy de laboratorio. Incluso lo pueden representar ustedes en sus casas. A ver. Delta D, ¿y ahora? Falta este y falta este. No,
Les va a quedar esto, básicamente. Les va a quedar estos 2 errores y listo, ya está. Entonces el error relativo de D, que nosotros definimos como delta D sobre D, va a ser igual a me falta la parte intermedia y no sé cómo llegué. Me encantaría poder explicárselo, muchachos. Ya está, profe, si no, veamos algo. Va, igual queda poco Me tiempo. encantaría. Pero Me además que alguien encantaría tiene una poder pregunta saber cómo llegué acá. Capaz que a Fer se lo pueden preguntar mejor y él se los va a saber explicar mejor, pero este ejercicio se me quema. Queda 1 minuto y medio. Pero la idea era que hagan este desarrollo de laboratorio, que en general a mí no me tocaba. Bueno, en un inicio les dije que este ejercicio me cuesta. Tengo una formulita más acá. ¿Qué es esta? Bueno, en fin, queda 1 minuto. Me parece que la PETCO anda. No sé si quieren que vayamos ahí, igual a lo sumo les daría 5 minutitos más. ¿Qué dicen? ¿Nos despedimos ahora? Es que, profe, el tema con la Petco es que se escucha como muy entrecortado, pero si Cierto. no, sí. A ver. A lo sumo podría llegar a responder una pregunta más. A ver, ahora les mando por Telegram el link. Me gustaría mandárselo por acá, pero no puedo. Bueno. Dale. Genial. A ver. Vas a tener que aceptar a todos. Bueno. No los que aparezcan ahora. Tun, 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 tun. ¿Dónde está? Acá está. Y... Ah, tenés de todo. A ver si es este. Uy, sí. Se empiezan a juntar cosas. Ya voy, ¿eh? Esos Fíjate eran si todos nadie los que más quiere tenía entrar. para consultar. Sí, ahí ¿Todos voy. esos eran? Eran tres. Pero... Ahí estoy admitiendo a los que entran. Bueno. Es un telescopio Sí. que tiene 2 lentes convergentes. El objetivo es biconvexo, ¿no es cierto? Con un índice y un radio de 15 centímetros que me da una distancia focal de 15 centímetros. Ajá, Y el ¿está bien? ocular... ¿Estás de acuerdo? Que sea biconvexo y esa distancia focal te dé así. A ver. Sí, está bien igual. Ah, bueno. Se me perdió. Sí. Sí, está bien. Estoy de acuerdo. Después, el ocular tiene una distancia focal de 5 centímetros. Sí. El objeto se encuentra a 100 metros, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Del objetivo. Y la imagen final a 25 centímetros del ocular. Que
debería estar entre el objetivo y el ocular, ¿no es cierto? Claro, porque ¿cuál es la suposición que hacemos para que esté a esos 25 centímetros que quedan en el medio? No lo sé. Eso es un telescopio, ¿cierto? Entonces nosotros el ojo, Sí, ¿dónde lo situamos? ¿O ¿Cómo en tenemos que poner el el ojo para que la imagen quede de esa forma? inclinado. Sí, un poquito. Tiene que estar muy cerquita del lente, ¿no? Para que se forme entre los dos lentes. ¿Está bien? Bien. ¿Lo Ajá. imaginas? Sí, Bien. bien. Perfecto. Bueno, entonces, empecé por el objetivo. Sí. Nada, mi X0 es a 100 metros y mi distancia focal son 15 centímetros. Sí. Y de ahí despejo mi XY del objetivo. ¿No es Sí. cierto? Que me queda a menos 15 centímetros. Ok. Perdón, no dije. Lo que tengo que hallar es la distancia entre las lentes. Claro. Y además te dice sin Eh, utilizar la aproximación de focos conjugados. sí. eh, Bien. eso es. Generalmente en los telescopios lo que ocurre es que la posición de la imagen de tu primer lente, o sea, la posición del lente de la imagen que se forma con el lente objetivo, es que cae entre las dos lentes y generalmente en el foco de imagen de ese lente. ¿Se entiende? Cae justo en el medio. Bien. Ok. Entonces ya, si lo querés relacionar con la otra posición de la imagen que ya te están dando de datos, ya sabes dónde van a estar las dos cuestiones, ¿no? Las dos, va, en realidad nada que ver. Eh, de la otra lente ya tenés foco e imagen. Entonces podrías calcular el objeto, ¿no? Calculando dónde está el objeto y relacionándolo con esa posición de la imagen, sacás cuál es la distancia entre lentes. Y además Exacto. considerando que ambos están en el medio. Claro. Bien. Pero mi problema era que, ves, me da que de separación tengo, bueno, 19 centímetros y, ¿cómo se dice? Entonces, mi XY no me está quedando entre lentes. No sé si me explico. Bueno, la mejor forma de saberlo es con la posición del objeto de tu lente 2, digamos, del ocular. ¿Cuánto te dio? Por eso, ¿Negativo o el positivo? ocular me da 4,17 centímetros. Positivo. Positivo. Ajá. Sí, Bueno, porque, por eso ya te bueno, das cuenta que ambos caen en el medio. eh, bien. Y está bien lo que te dio. ¿Por qué decís que está mal? Porque, o sea, yo sumé este en valor absoluto y este en valor absoluto para ver cuánto tengo de distancia entre los dos, que me da 19 centímetros. Y acá me dice que mi imagen está a 25 centímetros del Sí, ocular. bueno, pero está bien, porque es la imagen la que se forma. A vos solamente te puede dar con ese foco, con el foco que no lo veo acá. Bueno, con el foco de tu lente 2 y con esa imagen de tu lente 2, pero el lente 2 yo le llamo ocular, se puede obtener un Sí, único objeto gracias a la expresión de la ley de lentes, que es este. ¿Este era? Sí, este. sí. Un único. Eso ya te está diciendo si está de este lado o de este lado. Vos ya sabés que está acá. Entonces, este signo que vos tenés está bien, porque este 25 que vos pusiste está bien, porque es positivo, Bien. y estos 5 centímetros es lo que te dan de dato. A menos que sea un Ah, lente divergente. mi imagen final no necesariamente tiene que quedar entre las dos lentes. En este caso, a ver, ¿cómo dice el ejercicio? Este 25 centímetros. En la teoría lo leyeron. ¿Cómo se llama ese 25 centímetros? Tiene un nombre. Y es exactamente 25. Le está preguntando a los ¿Vos o otros. cualquiera? Sí, a vos o a cualquiera de tus No, compañeros. no, ¿No se no, yo no acuerdan? me acuerdo.
Bueno, No, yo no. esto se llama punto próximo. Ah, Punto bien. próximo. Entonces, que el punto próximo sea igual al punto próximo que nosotros consideramos en la teoría, ya te está dando una pauta de cuál es el signo de esta XY. ¿Se entiende? Bien. Ok. Bien, bien, genial. Entonces, el dibujito que yo te quería hacer acá, aceptame a los chicos por las dudas. No sé si todavía siguen Sí, entrando. no ha entrado más nadie, hay 18. Genial, genial. Bueno, lo que yo quería que veas, lo quiero hacer con algo que se vea. ¿Con qué cosa se puede ver? Con rojo. Es que muchos en general se confunden con el tema de las distancias, etc. Y lo que vos ya sabés de entrada, vos primero calculaste la posición del objeto de tu lente 2, en este caso, que es Sí, positivo. Nosotros sí, decimos que la luz viene de acá, entonces ya sabés que está de este lado. claro. Entonces necesariamente esto te tiene que dar negativo y el XY 1 tiene que ser menor a la distancia que hay en estos lentes, como lo que te dio acá. Porque Está también bien. lo otro está acá. Si este XO te hubiese dado negativo, quiere decir que está de este lado. Entonces ahí tendrías que haber hecho otra relación con esto que tenés acá vos acá. Entonces tus signos están todos bien. Bien, Y está bien lo que le hayas puesto valor absoluto y todo eso para que no se te pifee, digamos. bien. Perfecto. Y a lo Este, sumo, si y- no sabes qué suma y qué resta, haces un esquema sencillito de esto. Vos sabés que, bueno, cae ahí donde yo puse la X ujú, marca el tesoro. Y a lo sumo pones segmentos. A mí me encantan los segmentos porque es re sencillo de explicar. Esto nosotros lo sabemos de hace mucho. Vos sabés que claro. este segmento es XY, bueno, no se ve nada. Bueno, es XY1. Y este otro segmentito es XO2. Y la suma de esto, o sea, todo este grandote, es D. Entonces vos sabés que este segmento más este segmento te va a dar el segmento más grande. Entonces D es igual a XY1 más XO2, todo entre valores absolutos. Bien, perfecto. Espero que le haya Está bien. quedado a vos y a todos. Profe, perdone, Y, ¿puede repetir la definición de punto próximo? O sea, ¿a Punto qué le próximo. llamábamos punto próximo? Punto próximo serían los 25 centímetros a donde se va a formar la imagen del ocular. Si nosotros consideramos que en el lente ocular, el ojito lo ponemos pegado al lente, acá. Entonces, necesariamente la imagen se te tiene que formar de este lado, de donde viene la luz. De donde viene la luz sería el objeto, ¿no? La imagen sí o sí se te tiene que quedar, o sea, tiene que tener cota positiva, ¿se entiende? Sí, sí. Eso está igual escrito en la diapositiva de Fer. ¿Está bien? Ok. Así que léanlo a lo sumo. En la parte de telescopio y microscopio está ahí eso. bien. Un detalle en todo esto, que por lo menos en el grupo que nosotros teníamos en petróleo, con Susana, Ajá. no sé en qué grupo de ustedes están, pero en casi todos los ejercicios que nos tocó realizar en grupo, el aumento se podía jugar con el signo del aumento. Si a ustedes les hubiesen dicho en el enunciado que se quiere, no sé, se tiene un microscopio que la imagen final quiere dar aumentada 2 veces, quiero tener una imagen del doble de tamaño. Ustedes en principio pueden suponer que es positivo o negativo, o sea, no hay nada que les contradiga, a menos que diga que está derecha o invertida, ustedes pueden suponerlo de las dos formas. Esto ya es un tip para parcial, para que lo sepan. Y ustedes se van a dar cuenta que solamente hay una posibilidad de encarar el ejercicio. Van a tomar por un lado y van a llegar a algo coherente, y van a ir por el otro lado y van a llegar a algo que no es coherente. Si se trata de lentes, por ejemplo. Bueno, buen Ténganlo dato. muy en cuenta porque todo el mundo le va por un lado nomás y como que no le cierran las cuentas, pero sigue por ese lado y en realidad era por el otro. Bien, perfecto. Buen dato.
Perdón que no te dejé hablar. ¿Otra duda de estos ejercicios? Era ahí, cuando me dice, sin utilizar la aproximación de focos conjugados. ¿Eso se traduce en que yo no puedo multiplicar los aumentos del ocular por el del objetivo? ¿O nada No. que ver? No. Eso está explicado. Justo ese ejercicio lo hice yo. Hay un PDF del ejercicio, creo que también es 14, del TP1. Bueno. Está todo explicado acá. Dale, lo voy a buscar. De qué es lo que es la aproximación de focos conjugados. Lo Bueno. que se hace es lo que yo te había dicho. En telescopios, la imagen está, se supone que está tan lejos que se dice que está en el infinito. Sí. Entonces, el objeto que digo. Entonces la imagen se va a formar justo en el foco de este lente. Del primer lente, digamos, del lente objetivo. Ahí es donde va a caer la imagen. Eso es lo que dice. Y además, la posición del objeto del otro lente va a estar justo sobre el foco. Pero vos sabés que la imagen de un lente se toma como objeto del segundo lente, ¿cierto? Entonces, a lo que te termina quedando es que todos los focos están uno encima del otro y que la posición del objeto 2 está sobre la posición de la imagen 1, que eso es lo que ya sabemos de antes, ¿no? Bien. Ojo con el foco, porque hay un foco que es positivo y un foco que es negativo. Eso se soluciona fácil con un valor absoluto, pero eso está bien explicado en este punto, en este PDF que subimos. Dale, lo voy a buscar después. Genial. Nada más por mi parte. Gracias, Bueno, Emilia. genial. Bueno, espero que les haya sido de ayuda. Acá una chica, antes de finalizar con esto, me están haciendo llegar tarde a yoga. ¿Aldana Moscoso sigue estando? ¿Aldana Moscoso? Ay, no sigue estando. O no la veo. Ah, sí. ¿Por qué no la veo? Bueno. A ver, Mariano, ¿me pasás el...? Respondió que sí al chat. Sí, dale. Ahí dice que ya sos el hospedador, ¿puede ser? Ahí está, sí. El TC, este es rapidito. Dice, se observa un diagrama de interferencia y difracción de Fraunhofer, producido por dos rendijas con luz de 700 nanómetros de longitud de onda. Dos rendijas. Bueno, tenemos cierta longitud de onda, las dos rendijas. Y tienen un ancho de tanto, y están separadas tanto. ¿Cuál es tu pregunta acá? Pregunta, ¿cuántas franjas brillantes se verán en el lóbulo de difracción central? ¿Tu pregunta es cómo encarar eso? ¿Cómo se ve eso? No veo las opciones de esta cosa. No veo el chat, básicamente. ¿Alguien me puede decir lo que están poniendo en el chat? Lea. Dice, ¿lo hacemos con igualaciones de los senos del máximo y del mínimo? Sí. Sí, es eso lo que tienes que hacer. Y a lo sumo corroboralo con haciendo el grafiquito. Calculalo y después corroboralo. Y ahí ya estás canchera con cómo hacer los gráficos estos de interferencia. Total son dos rendijas. A mí la mitad de uno me dio que eran 20, así que te va a volver loca graficando. A mí me dio eso también, me dio 20. O sea que es el doble más uno. Bueno, chicos. Vamos por finalizado todo. Perdón a los que no pude atender. Espero que a lo largo de las consultas se les hayan aclarado un poco el panorama. Sí, de 10. Gracias, profe. Bien. Gracias. Chao, Gracias, chao. Chao, gracias. ¿Se vio?